Me llamo Abigail García. La noche de mi cumpleaños, en un salón privado de una lujosa parrilla en el centro, mi esposo se puso de pie en la cabecera de la mesa larga, alzó su copa y sonrió a sus 40 amigos y colegas más cercanos. «Felicidades, fracasada», dijo, mirándome directo a los ojos. Se acabó. La sala estalló en risas, de esas que salen de gente que llevaba rato esperando el remate. Las copas chocaron. Alguien lanzó un grito de celebración. A su derecha estaba sentada la mujer con la que llevaba meses saliendo, su mano apoyada con naturalidad en su brazo, como si siempre hubiera pertenecido ahí. No lloré. No me levanté a gritar. Simplemente metí la mano en mi bolsa, saqué un sobre negro y lo deslicé sobre la madera pulida hacia él. Antes de que sigan festejando, dije, con la voz firme y lo bastante baja para que todos guardaran silencio. Quizá quieran explicarles a tus hermanas por qué su colegiatura acaba de desaparecer, a tus padres, porque su casa y sus coches se esfuman esta noche, y a tus socios, porque la firma se viene abajo antes de que llegue el cheque. Entonces me puse de pie, alicé mi vestido y salí del lugar mientras los primeros teléfonos empezaban a sonar. Ese fue el momento en que todo lo que él había construido comenzó a desmoronarse. Pero para entender cómo llegué ahí, cómo pude sentarme en esa mesa con el corazón extrañamente en calma, tienes que saber cómo fueron los años anteriores. Crecí en un pueblo pequeño de Indiana, criada por una madre que trabajaba turnos dobles en el hospital para mantener las luces encendidas después de que mi padre muriera joven. Aprendí temprano que ser inteligente y callada te mantenía a salvo. Te permitía observar, escuchar y entender las cosas antes de que alguien notara siquiera que estabas en la habitación. Ese silencio me acompañó hasta la escuela de posgrado, donde me sumergí en código y números, construyendo modelos capaces de leer el caos de los mercados y encontrar el orden oculto dentro de ellos. Ahí fue donde conocí a Benjamin Carver. Era encantador de la manera en que suelen serlo los hombres ambiciosos, lleno de grandes planes, rápido con los halagos, siempre mirando hacia el siguiente espacio que quería conquistar. Cuando hablaba de construir algo grande juntos, le creí. Cuando nos casamos, pensé que una sociedad significaba compartir el peso, no cargarlo sola mientras él se llevaba el crédito. Nos instalamos en una casa grande en los suburbios, a las afueras de Chicago. De esas con ventanales altos y jardines perfectamente cuidados que anunciaban el éxito mucho antes de cruzar la puerta. Durante años, cada mañana me levanté temprano para prepararle el café justo como le gustaba, negro y fuerte, servido en la misma taza y a la temperatura exacta. Le dejaba listas sus camisas, planchadas e impecables, mientras él dormía de espaldas a mí, en su lado de la cama. La distancia entre nosotros creció centímetro a centímetro, hasta que el colchón se sentía como un continente. De día, trabajaba a su lado en la firma que él había fundado, Carver Advisors. Lo que nadie en esas oficinas de cristal sabía, lo que yo no dejaba que nadie viera, era que el sistema predictivo que impulsaba cada operación rentable era mío. Lo había construido durante noches largas en la oficina de la casa. Líneas de código escritas mientras Benjamin asistía a cenas y juegos de golf, estrechando manos y contando historias sobre su visión. Para los inversionistas, él era el genio. Para mí, era el hombre que me presentaba diciendo: mi esposa, Abigail. Ella se encarga de la agenda y de que todo funcione sin problemas. Yo sonreía cuando lo decía. Rellenaba tazas de café durante las presentaciones. Guardaba silencio cuando explicaba mi trabajo con palabras que había memorizado, pero que nunca entendió del todo. Durante mucho tiempo me dije que eso era amor. Hacerme pequeña para que él pudiera sentirse grande. Viéndolo ahora, esa fue la primera mentira que permití que viviera dentro de mí. Pero las mentiras pesan, y con el tiempo empiezan a aplastarte hasta que algo dentro de ti decide que ya cargó suficiente. La primera grieta apareció una mañana tranquila, unos meses antes de mi cumpleaños. Benjamin bajó las escaleras ya vestido para el día, el teléfono en una mano y un pedazo de pan tostado a medio comer en la otra. Yo había dejado su café en la isla de la cocina, como siempre, pero apenas lo miró. «Te necesito temprano en la oficina», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. «Comida importante con inversionistas. Asegúrate de que la sala de juntas esté lista». «Claro», respondí, de manera automática. Lo que no dije fue que había pasado la madrugada refinando el sistema que hacía que esos inversionistas quisieran seguir dándonos su dinero. El algoritmo que había construido, mi obsesión silenciosa durante años, podía detectar patrones que nadie más veía. Era la razón por la que Carver Advisors había crecido tan rápido.
La razón por la que salas llenas de hombres en trajes carísimos se escuchaban cuando Benjamin hablaba. Pero en su versión, siempre era su visión. Esa tarde, mientras acomodaba carpetas en la sala de juntas, escuché a dos de los ejecutivos más nuevos hablando en el pasillo. Está trayendo a su viejo amigo de la universidad como director de estrategia, dijo uno. Se vienen cambios grandes. Ya era hora, se rió el otro. ¿Y ella qué? ¿Ella? Respondió el primero. Sigue jugando a ser la asistente. No me vieron a través del vidrio. Yo estaba ahí, con los portafolios de piel en los brazos, sintiendo el peso de ser comentada como si fuera un mueble que ya había cumplido su función. Más tarde esa semana, mientras hacía respaldos de archivos en casa, algo en lo que Benjamin insistía por seguridad, encontré la carpeta. Estaba enterrada a profundidad, etiquetada simplemente como reorg. Dentro había borradores, nuevos organigramas con Benjamin en la cima, su amigo de la universidad en un puesto clave y mi nombre en ninguna parte. Ni en operaciones, ni en tecnología, ni siquiera como apoyo. Había un memo sobre optimizar y recortar puestos redundantes después de que se resolvieran ciertos asuntos personales. Asuntos personales. Me recargué en la silla del escritorio, con la casa en silencio a mi alrededor, y sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. No era exactamente sorpresa, era más bien reconocimiento. La erosión lenta que había sentido durante años tenía un destino, y por fin estaba viendo el mapa. Unos días después, me detuve en un café cerca de la oficina para comer sola, algo que casi nunca hacía. Apenas había pedido cuando Stephanie, la asistente de Benjamin, entró con una mujer que yo no conocía. Se sentaron en la mesa de atrás. No sé por qué saqué el teléfono y empecé a grabar. Tal vez alguna parte de mí ya lo sabía. Lo del cumpleaños ya está listo, dijo Stephanie, con ese susurro emocionado que usa la gente cuando comparte algo jugoso. Salón privado en el centro. Él quiere que sea perfecto. ¿Entonces sí va a pasar? Preguntó su amiga. Claro que sí. Lleva meses planeándolo, moviendo todo para que ella no tenga de dónde agarrarse cuando termine. Pobrecita, todavía cree que es una celebración. Se rieron bajito. Yo me quedé muy quieta, mi sándwich intacto, mientras Stephanie continuaba. Todo el mundo sabe lo de Lilith. Todo el mundo, menos ella. Lilith. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Pagué la cuenta con las manos temblorosas, y caminé varias cuadras hasta que el aire se sintió lo bastante ligero como para respirar. Esa noche, Benjamin llegó tarde, con un ligero aroma al perfume de alguien más. Me besó la mejilla sin atención y se fue directo a la regadera. Me quedé mucho tiempo en la cocina, sosteniendo un vaso de agua que no bebí. Al día siguiente, busqué a Megan Ellis, una vieja amiga de la escuela de posgrado que ahora trabajaba en contabilidad forense. Nos encontramos en un bar pequeño en Wicker Park, lejos de cualquiera que pudiera reconocerme. Escuchó mientras le contaba todo, los archivos, la conversación que había escuchado, la forma lenta en que mis aportaciones habían ido desapareciendo de los materiales de la empresa. Cuando terminé, se recargó en la silla y me miró fijamente. Esto no es solo un divorcio, Abigail. Esto es una navaja. No te está dejando. Está planeando asegurarse de que nadie recuerde jamás que tú fuiste parte de todo. Asentí, sintiendo como la verdad se hundía más profundo. De regreso a casa esa noche, pasé bajo las luces de la calle y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia, todavía no. Era algo más silencioso, una decisión. Había pasado años haciéndome invisible para mantener la paz. Ahora usaría esa misma invisibilidad para proteger lo que era mío. En las semanas que siguieron, me moví por la casa como una sombra, cumpliendo las rutinas que me habían definido por tanto tiempo. Café por la mañana, archivos acomodados con precisión. Asentimientos silenciosos durante las cenas familiares en casa de sus padres, en los suburbios. Pero por dentro, algo se estaba desenrollando, una determinación tranquila que se sentía como despertar después de un sueño largo y sin sueños. Empecé en pequeño. Una noche, después de que Benjamin se quedó dormido en el sillón con el teléfono todavía en la mano, me encerré en el baño de visitas del segundo piso. Era el único lugar de la casa donde la puerta cerraba con un clic sin preguntas. Me senté en el borde de la tina, la laptop sobre las piernas, y empecé a construir lo que necesitaba. Había aprendido sobre estructuras ocultas años atrás, ayudando a su familia con inversiones, formas de proteger activos, de unir cosas sin que nadie lo notara. Ahora volqué ese conocimiento hacia adentro. Creé una serie de empresas discretas, nombres que se perdían en el fondo,
registradas en lugares donde los rastros de papel se diluían como neblina. Aún no eran armas, solo resguardos, espacios para guardar lo que de verdad era mío, el código, las ideas, las partes de mí que había regalado. Una noche, en casa de sus padres, durante una cena de carne asada y vino que ellos brindaban como si fuera ambrosía, su padre se quejó de las tasas del préstamo de su casa en el lago. Levanté la vista del plato, donde había estado moviendo la comida más de lo que comía. Conozco a algunas personas de mi antigua red, dije en voz baja. Manejan ese tipo de cosas. Mejores condiciones, si les interesa. Su madre alzó una ceja. Fue la primera vez que me miró como si quizás supiera algo que valiera la pena escuchar. ¿De veras? ¿Qué tipo? Justas, respondí, manteniendo la voz pareja. Para familias como la suya. Mordieron el anzuelo. Una semana después, el papeleo pasó sin problema en la superficie, con hilos tejidos que solo yo podía jalar. Siguieron los fideicomisos de su hermana, reestructurados bajo el pretexto de ahorrar impuestos. Firmaron con besos y agradecimientos casuales, sin sospechar las conexiones que había entrelazado en todo. Un solo tirón y todo se desharía. Pero no se trataba solo de la mecánica. Era el peso de cargarlo sola. El secreto se hacía más pesado cada día, como una piedra en el bolsillo que no podía soltar. Me descubrí mirando fotos viejas en el teléfono, mi mamá y yo en nuestra diminuta cocina, riéndonos por un pan tostado quemado. Su rostro marcado por ese cansancio que viene de amar mucho y pedir poco. Cuando llamó para decir que venía de visita, sentí una grieta en la fachada que había estado sosteniendo. Llegó una tarde lluviosa, con la maleta gastada en las orillas, y me envolvió en un abrazo que olía a hogar. Benjamín estaba en la oficina, pero cuando regresó temprano, sentí como me tensaba, acomodándome el cabello, revisando las encimeras en busca de cualquier señal de desorden. La saludó con un beso rápido que apenas rozó su mejilla y anunció que se iría el fin de semana a un viaje de golf con clientes. Cuando su coche se alejó, ella apretó mi mano sobre la isla de la cocina. A la mañana siguiente, con él fuera, nos sentamos a desayunar huevos y café, la luz del sol entrando por las ventanas. Por primera vez en años, no me apresuré a levantar la mesa. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndote sentir así?, preguntó, sin levantar la vista del plato. Me quedé helada, el tenedor a medio camino de la boca. ¿Así como? Entonces levantó la mirada y se encontró con mis ojos, firme y consciente, como si tuvieras que ganarte tu lugar en tu propia casa. Las palabras quedaron suspendidas y, de pronto, las lágrimas llegaron, calientes y sin pedir permiso. Se lo conté todo, los archivos que había encontrado, los murmullos sobre Lilith, la forma en que mi trabajo había sido borrado poco a poco, como había estado construyendo algo en secreto, no por venganza, sino porque no podía permitir que me borraran por completo. Ella escuchó, con su mano sobre la mía, y cuando terminé guardó silencio un largo momento. El primer matrimonio de tu padre terminó así, dijo por fin. Ella esperó demasiado, creyendo que amar significaba aguantar. Al final perdió más que dinero. Perdió su fuego. Se levantó y me jaló con ella. Ándale, vamos a empacar lo que necesites, por si acaso. Pasamos la tarde reuniendo lo indispensable, documentos que ya había copiado, ropa que si se sentía como yo, efectivo guardado en cantidades pequeñas. Lo escondimos todo al fondo del closet del sótano, detrás de cajas que él jamás tocaba. Cuando estés lista, dijo, abrazándome fuerte antes de irse. Tú llámame. Aquí voy a estar. Cuando se fue, la casa se sintió más vacía, pero yo, de alguna manera, me sentí más llena, más fuerte en la quietud. Unos días después llegaron las flores. Peonías exuberantes en tonos rosa y blanco, entregadas en la puerta. La tarjeta no era para mí. No puedo esperar a tu gran noche. Llamé a la florería con voz alegre, como si solo confirmara un pedido. Entregas semanales, me dijeron, a una suite de hotel en el centro. Durante medio año. Dejé el ramo sobre la barra de la cocina y lo miré largo rato, sintiendo como las últimas ilusiones se desmoronaban. No con estruendo, sino con un suspiro. Esa noche me quedé despierta a su lado, escuchando su respiración pareja, y entendí que ya no estaba enojada. Estaba clara, lista para elegirme a mí misma, aunque eso significara atravesar el fuego. La noche de mi cumpleaños llegó como cualquier otra, pero con un zumbido silencioso debajo de todo, la certeza de que este era el final de la farsa. Benjamín había elegido vestidos para mí, acomodándolos sobre la cama como disfraces de una obra. Ponte algo acorde a la ocasión, dijo,
sin mirarme. Elegí el vestido negro sencillo del fondo de mi closet, el que había comprado años antes de él, cuando la ropa tenía que ver con cómo me sentía, no con cómo me veía a su lado. Manejamos al centro en silencio. Su teléfono se iluminaba con mensajes que él inclinaba para que yo no los viera. El salón privado del restaurante ya estaba lleno de voces cuando salimos del elevador. 40 personas, todos sus amigos de la universidad, socios del despacho, sus esposas y novias impecables. Nadie de mi mundo. Ni una sola cara que me conociera como algo más que la sombra callada de Benjamin. Me guió con la mano en la espalda, más como quien dirige que como un gesto de cariño. En la cabecera brillaba su lugar. El mío estaba hasta el extremo, apartado. Y a su lado, Lilith Hall. Ella levantó la vista al entrar nosotros, sonrió apenas, con complicidad, y volvió a girarse hacia el hombre junto a ella, el amigo de la universidad de Benjamin, el que estaba listo para ocupar mi lugar en la firma. Su madre me dio un beso al aire en la mejilla, con esa mirada de lástima de quien ya conoce el guión. Me senté entre las esposas más jóvenes, su charla sobre vacaciones y entrenadores pasando sobre mí como ruido de fondo. La cena se alargó. Platillos que apenas probé, vino servido sin descanso. Benjamin dominaba la mesa desde su extremo, historias fluyendo, risas que estallaban a su señal. Lilith le tocaba la manga en los momentos exactos, su presencia como un anuncio silencioso. Llegó el postre, algo de chocolate intenso con una sola vela. Todos observaban, esperaban. Benjamin se levantó y golpeó su copa. El salón quedó en silencio al instante. Antes de brindar por el cumpleaños de Abigail, dijo, con esa voz ensayada y encantadora, «Tengo algo que compartir». Su mirada saltó entre nosotros. Sentí el sobre en mi bolso, sus bordes duros contra mis dedos. «Felicidades, fracasada», anunció, girándose hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se acabó. La risa cayó como una ola, fuerte, liberada, como si todos hubieran estado conteniendo el aliento para ese momento. Copas en alto. Aplausos. Lilith palmoteó con delicadeza, triunfante. No me moví de inmediato. Solo respiré hondo, dejando que el instante se asentara. Luego me levanté y caminé a lo largo de la mesa, mis pasos resonando en el silencio repentino. Los rostros se giraron, la confusión parpadeando mientras me acercaba. Deslicé el sobre hacia él, las manos firmes. Antes de que celebren, dije, con voz tranquila y clara, explícale a tus hermanas por qué su colegiatura acaba de desaparecer, a tus padres, porque su casa y sus coches se esfuman esta noche, y a tus socios, porque la firma se viene abajo antes de que llegue el cheque. El silencio fue absoluto. Benjamin miró el sobre, luego a mí, su seguridad quebrándose como hielo delgado. Me di la vuelta y salí. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. En el lobby, sentí vibrar el teléfono una vez, y otra. No me detuve. Salí al aire fresco de la noche, mis tacones marcando el ritmo hasta el coche estacionado al otro lado de la calle. Ya dentro, abrí la laptop y vi cómo el tablero que había preparado cobraba vida. Avisos activándose uno tras otro. Préstamos exigidos. Sistemas bloqueándose. Fondos congelados. Todo conectado. Todo cayendo, tal como lo había planeado. A través de las ventanas del restaurante, vi cómo el caos florecía. Teléfonos en alto, voces elevándose, su padre caminando de un lado a otro con el celular pegado a la oreja. Un mesero tiró una charola en la prisa. Los vidrios se hicieron añicos. Encendí el coche y manejé hasta mi departamento en el vecindario tranquilo junto al lago, el que había comprado meses atrás mediante una de mis empresas discretas. Benjamin nunca lo supo. Creía que mis noches fuera eran en hoteles baratos o en casa de mi madre. El lugar era sencillo, luz suave, libros en estantes que yo había elegido, una vista al agua que calmaba los últimos bordes de tensión. Preparé té y me senté a la mesa, observando cómo llegaban las confirmaciones. La plataforma de la firma cayó primero. Los respaldos fallaron detrás de muros que solo yo podía abrir. Luego llegaron los avisos de sus padres, la casa del lago perdiéndose, las cuentas de sus hermanas bloqueadas, sus futuros en pausa. Durante días me quedé ahí, en el silencio, ignorando la avalancha de llamadas, dejando que la estructura que había construido hiciera su trabajo. La cuarta mañana, el timbre sonó temprano. Por la mirilla vi a Benjamin, traje arrugado, sin afeitar, los ojos hundidos. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco, taza de café en mano. «Por favor», dijo, la palabra saliéndole como algo ajeno. «¿Por favor qué?» Todo se fue. La firma,
la casa de mis papás. Mis hermanas ni siquiera pueden entrar a sus cuentas. Solo dime cómo arreglarlo. No se puede, respondí, sin más. Eso pasa cuando construyes sobre lo que no es tuyo. Sacó un sobre grueso, amenazas legales, páginas de acusaciones. Las hojeé, sonriendo apenas ante la desesperación. Deberías irte. Sus abogados contraatacaron, pero el mío, preparado durante meses, presentó pruebas que voltearon sus amenazas en evidencia, grabaciones, correos, la verdad de quien había construido qué. Luego apareció Lilith, más pequeña sin el brillo, entregándome una memoria con sus propias pruebas, movimientos internos, tratos turbios que podían hundirlo más. Pensé que podríamos aliarnos, dijo. Tomé la memoria y negué con la cabeza. Yo no lo necesito. Pero los investigadores, sí. El consejo convocó a una reunión de emergencia. Entré a esa sala de cristal en el centro, no como la esposa invisible, sino como quien tenía las llaves. Estaban tensos alrededor de la mesa. Benjamin parecía haber envejecido de golpe. Su amigo, inútil a su lado, su padre, derrotado. Conecté mi laptop a la pantalla y mostré la red de propiedad. Señores, dije, observando cómo se movían incómodos. Cada pieza del sistema del que dependen es mía. Creada antes de la firma, patentada a mi nombre. ¿Qué quieres?, preguntó uno. Expliqué los términos, participación mayoritaria para mí, migajas para ellos, o vendía todo a la competencia. Firmaron en menos de una hora. Los días siguientes se desdibujaron en un ritmo de reconstrucción silenciosa. Asumí el papel que siempre había sido mío, fundadora, dueña, la mente detrás de la máquina. Pero no me quedé mucho tiempo en Carver Advisors. Las paredes de cristal olían demasiado a la vida pasada. Vendí el sistema central a un competidor por una cifra que llegó a los titulares. No por rencor, sino porque era momento de empezar de nuevo. Con esos recursos alquilé un espacio en el centro, con vista al lago, y fundé García Insights. Armé el equipo con cuidado, mujeres brillantes que había conocido a lo largo de los años, cada una ignorada a su manera. Elena, cuyos modelos transformaron el análisis de riesgo en un banco grande sin recibir crédito. Sofía, una programadora que revolucionó la velocidad de trading, pero seguía estancada en puestos junior. Trabajamos codo a codo, ideas fluyendo sin egos, cada aporte nombrado y reconocido. Nuestro primer cliente firmó en semanas, atraído por el artículo que por fin contó la verdad. Llegaron más. Los rendimientos superaron todo lo que Benjamin había logrado. Él se desvaneció del mapa. Las investigaciones avanzaron. La firma se disolvió entre demandas. Sus padres vendieron la casa del lago con pérdidas. Sus hermanas cambiaron de escuela, trabajando medio tiempo. No lo miré con satisfacción. Fue solo el ajuste natural de una estructura levantada sobre arena. Mi madre vino poco después. Entró a la nueva oficina, los ojos abiertos ante el murmullo de colaboración, los pizarrones llenos de ecuaciones y planes. Al ver mi nombre en la puerta, Abigail García, CEO, pasó los dedos por las letras, la mano firme, la respiración temblorosa. No solo sobreviviste, dijo en voz baja. Hiciste algo hermoso con los pedazos. Lloramos y reímos en silencio. Por primera vez en años, el orgullo se sentía como algo propio. Meses después, en una conferencia, lo vi al otro lado del salón, atendiendo un pequeño stand, traje mal ajustado, sonrisa forzada. Nuestras miradas se cruzaron. Él apartó la vista primero. Di mi ponencia ante una sala llena, compartiendo no solo la tecnología, sino la lección, que la verdadera propiedad empieza por no permitir que nadie más defina tu valor. Con parte de las ganancias creé una fundación, apoyos silenciosos para mujeres cuyas ideas habían sido opacadas, asesoría legal, mentorías. Las primeras beneficiarias levantaron empresas que cambiaron sus industrias. Una noche, viendo el lago platearse al atardecer, me llegó un mensaje de un número desconocido. Sé que te quedaste con todo. Respondí con una foto de nuestra portada más reciente en una revista especializada y bloqueé el número. Tenía razón a medias. Desmantelé lo falso, pero en su lugar construí algo real. Esa noche llamé a mi madre. Se está desocupando un lugar cerca de mí. Acogedor, con vista. Espacio para tus libros. Abby, dijo, con la voz quebrada. Podemos, respondí. Déjame traerte más cerca. Al colgar, me vi reflejada en el vidrio. Ya no era la mujer que escondía su luz, sino alguien que había aprendido a dejarla brillar en sus propios términos. A veces,
las traiciones más profundas abren el espacio para tu yo más verdadero. Y en ese espacio, no solo sobrevives, construyes una vida que por fin se siente tuya. Gracias por recorrer este camino conmigo. Cada historia nos recuerda que la fuerza muchas veces se esconde detrás del corazón roto. Si esta te tocó, quédate con nosotros. No olvides compartir para que más historias encuentren a quienes las necesitan.